Entonces, cuando hablamos de la inmunidad mediada por células, no olvidemos que están implicadas las células B y las células T. Pero la inmunidad sabemos que es la capacidad que el cuerpo tiene para poder defenderse de diversos microorganismos patógenos y que sirve para identificar y poder destruir cualquier elemento que pueda ser descrito como no propio. Así puede ser hablando así, en generalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de trasplantes, ahí pues habla de que puede como identificarlo, como reconocerlo como bueno para el cuerpo, pero también lo puede reconocer como algo que no es bueno para, o sea, lo rechaza. En ese momento o lo reconoce o lo rechaza. Entonces, puede reconocerlo como propio o como no propio. Ahí podemos hablar entre algunas de estas cosas de los trasplantes y de algunas células malignas, como enfermedades como el cáncer. Entonces, existen los dos sistemas inmunológicos que se caracterizan por cada uno de ellos y que estos, o mejor dicho, en ellos se activan diversos grupos de linfocitos y a la misma vez un agente distinto que combate la infección. Es así como podemos entonces decir que tenemos al primer sistema, que es el sistema de células B, o llamado también la inmunidad humoral. Y esta, pues, es prácticamente el proceso del sistema de las células B, como su nombre lo indica. ¿Y qué vamos a ver relacionados ahí? Los linfocitos B. Entonces, la respuesta se debe a esas proteínas que se llaman anticuerpos, en este caso, y que va a ser más eficaz contra infecciones que son bacterianas y que son agudas. Ahí pueden ser como las que están producidas por los estreptococos, los neumococos, algunos bacilos de la influenza y los meningococos, así como también podemos mencionar un poco de infecciones virales. Y entonces, podemos preguntarles a ustedes, vamos a ver, ¿cuáles son los estreptococos? ¿Qué han visto ¿cómo se llama? En microbiología de los neumococos, de los estreptococos, neumococos, ¿qué El son? tecnólogo no lleva microbiología. Pero el técnico 1 así es que ellos van a responder por usted. Ellos los van a defender aquí. Ujú. El tecnólogo 1 entiendo que va a haber microbiología, electrociclo, me imagino. Lo llevan en la 2. Sí, ya este ciclo que viene llevamos eso. Ahorita así como ánimo, va. Después van a ver eso. Pero el técnico 1A, vamos a ver. Vamos a ver. David Natanael. Hola, ¿quién habla? Como dijo doctora, ¿Qué son los estreptococos o los neumococos? ¿Qué son? Es un grupo de bacterias formado por los cocos gram positivos. Ajá, y vamos a ver ahora la pregunta. A eso es lo que yo quería llegar, porque yo tengo entendido que habían los gram positivos y que habían los gram negativos, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿cuáles son los gram positivos? Mencionemos algunos nombres. Hola. Es decir, ahí en ese caso donde vemos estreptococos, neumococos, el bacilo de la influenza, los meningococos y otras infecciones virales, es aquí donde interviene la inmunidad humoral. O sea, es ahí donde intervienen estas famosas células del tipo B. ¿Para
qué? Para poder defender a su organismo, para poder defender el sistema a donde quiera llegar cada una de estas bacterias que lo puede tanto como rechazar, ¿verdad? O como lo puede identificar y terminar de producir una enfermedad. Ahora bien, hablando de la inmunidad celular o de las células T, aquí es donde vamos a ver el proceso del sistema de esas células T propiamente dicho. Es decir, que se identifica la respuesta que se debe a células especializadas y que estas van a ser sensibilizadas o que también pueden haber sustancias extrañas que lleven a cabo alguna respuesta, ¿verdad? En este sistema de inmunidad de las células T, es aquí donde este es mucho más activo y ¿qué es lo que va a combatir acá? Aquí ya no vamos a combatir a los estreptococos, neumococos, ni las influencias, ni los meningococos, ni los virales. Aquí puede ser más activo en algunos virus, ¿verdad? No todos, pero sí en algunos, para combatir virus, para combatir hongos, para combatir bacterias que causan infecciones crónicas. La diferencia acá es que en las de las células B combatía algunos virus, algunas bacterias, pero eran infecciones bacterianas agudas, ¿verdad? O sea que son un poco más leves. Y en el de las células T ya combate virus, hongos y bacterias, pero que son los que causan infecciones crónicas, ¿verdad? O sea que son de largo, ¿hola? Así como el cáncer. Exacto, así como el Sí, cáncer. porque aparte que se crean de la médula, de la madre de la médula ósea. Exacto, muy bien. Si no me equivoco, se dividen en dos, que son linfocitos T y los timocitos. Ajá, O exacto. bueno, como timo. Ajá, muy bien, me gusta que haya leído. Entonces, este es el sistema que también es activo contra esas células malignas, como mencionaba su compañera, que son las que producen cáncer. Y también es el que se va a activar en las células de órganos trasplantados. Ahí es donde puede identificarlos, como puede identificarlos como propios o como puede terminar rechazando ese órgano que ha sido trasplantado. Entonces, las células o linfocitos B o linfocitos T se dice que tienen una célula progenitora común en la médula ósea roja. Pero ya sabemos que la maduración de los linfocitos T es la que se da lugar en el timo. Y ya les dije que por ese motivo era que los linfocitos T reciben su nombre por el lugar a donde van a ir a madurarse, que es el órgano del timo. Entonces, sucede que durante el desarrollo embrionario y en la etapa temprana de la infancia, se desconoce la maduración de los linfocitos B, pero ya saben, yo creo que les mencioné en una de las clases anteriores que se les denomina de la letra B porque en el experimento que se tuvo con los pollos, la primera fase es donde se daba lugar en la famosa bolsa de Fabricio. Entonces de ahí donde ven el nombre de la bolsa de Fabricio, por eso se les puso células B. Entonces ahí recibió su nombre. Bueno, y las células T y las células B ya sabemos que se encuentran en toda la linfa y el torrente sanguíneo y se van a encontrar en diversas localizaciones porque va a ir a todo ese sistema inmunológico, a toda esta red de vasos linfáticos que van a ir a llegar a cada uno de los ganglios linfáticos y de ahí van a drenar a cada uno de estos
de esa red de vasos linfáticos. Así que van a ir a esos órganos y a diferentes estructuras del cuerpo, ¿verdad? Bueno, una cosa que hay que mencionar es que los agentes iniciadores de la respuesta inmunológica, a esos reciben el nombre de antígenos. Entonces, ¿qué son los antígenos? Son los agentes iniciadores de la respuesta inmunológica y son proteínas que forman parte de la superficie de sustancias extrañas, ¿verdad? Que han sido identificadas como sustancias extrañas. Los antígenos entonces provocan una respuesta en esas células B y en las células T. Ya sabemos que las células se dividen rápidamente y que forman diferentes clones, ¿verdad? Y en el sistema linfático, allí esas células B y las células T se dividen y pueden formar diferentes clones en ese tejido linfático. Y estas colonias de células van a fabricar aproximadamente unos 2000 anticuerpos. Y estos anticuerpos son tan idénticos como el segundo, porque son clones. Y los cuales estos se dice que se van a combinar en forma selectiva con el antígeno iniciador. Entonces, ahí se van a ir a pegar con ese antígeno iniciador y esas células especializadas se forman en las clones de las células T. Y esas células T se dice que son más sensibles al antígeno y de ahí van a desencadenarse y van a ser capaces de enlazarse uno con otro. Pregunte, Pamela. Si empiezan a faltar o bueno, a no producir tantos antígenos, ¿ya es un problema grave o todavía no? Lo que pasa es que las células están en constante reproducción. Y estas células B y células T tienen su diferente división y entonces no pueden perder ese ritmo de división. Ujú. Mm, Y lo que puede entonces, puede llegar a destruir algunas células que sean cancerosas, esas son las que la destruyen. Pueden llegar a destruir a una de estas células, sobre todo a la de linfocitos T, ¿verdad? En la inmunidad celular del tipo T, del tipo de las células T, en estas puede llegar a destruirlas y causar el cáncer, ¿verdad? Es que yo leí En un ese documento, caso, es que en ese caso las células T combaten, ¿verdad? Intentan, ¿verdad? ajá, Intentan porque hacer como está, una homeostasia, pero exacto. llega un momento en que si son células cancerosas, entonces las destruyen, ¿verdad? Sí, porque estaba leyendo un documento que incluso los antígenos, pueden, provenir del ambiente, químicos, bacterias, virus o polen. Ujú, ujú. Entonces, por eso mismo. Sí, si llegan a destruirlas, tienen un problema, ¿verdad? Porque Ah, entonces van a invadir a diferentes órganos. A través de lo que pasa es que una vez invade algunas algunas de estas anticuerpos, podemos decir, o antígenos, lo que pasa es que van a ir a invadir a estos ganglios, ¿verdad? Como que dijéramos que por una bacteria, ¿verdad? Pero si es ajá, una que se propaga enfermedad, por todo el, ajá, por entonces, toda el área. ajá, entonces como sabemos que cada ganglio linfático va a ir a drenar en el torrente linfático, o sea, todos los de estos vasos. Entonces, si hay alguna acá o a nivel axilar, va a ir a viajar a través de todos los ganglios del cuello, de los vasos linfáticos del cuello y viajar por ende también en el torrente sanguíneo y ir a invadir a otros órganos blancos se les llama. Entonces, como podemos decir, puede llegar a invadir intestino, Así, el hígado, el estómago, páncreas, vaso, hígado, diferentes tipos de órganos. Si fuera un cáncer, por ejemplo, ajá, ajá, ahí, eso ahí le iba a llega, decir, ahí está en una metástasis. que Ahí por eso cuando, se propaga el cáncer, porque ajá, no se ¿cómo le se llama? llama metástasis cuando hay una invasión y la Ajá, eso, invasión se va a ir
a través de estos vasos linfáticos va a ir viajando hacia diferentes órganos, llevándolo a través del torrente sanguíneo, Y todo eso por base de la metástasis. por la metástasis, o sea, por la metástasis de esas células que llegan a ser destruidas. Mm, Ajá, sí, es que no encontraba ni esa palabra, pero esa ajá. palabra. Sí, se llama metástasis, Sí. cuando el cáncer invade a otros órganos. Mm, Puede ir a invadir incluso el cerebro, ¿verdad? Puede ir a invadir. sí. Entonces, cuando ya está el proceso de la metástasis, ya no se podría hacer, por decirlo así, como que mucho, a excepto de las quimioterapias. Y si la quimioterapia y la reimplantación de de la médula ósea no funciona, entonces ya la metástasis, o sea, ya está completa, por decirlo así. Fíjense que han habido casos en los que comienza la metástasis y inician a dar procesos de quimioterapia. eh, lo que pasa es que hay que quitar el órgano infectado, pero al quitar el Ajá, órgano infectado corre también el riesgo de que la metástasis sea mayor. ajá, por Ahí, eso, ahí pero pueden haber normalmente, diferentes digamos, factores. cuando van iniciando, o sea, va iniciando la metástasis, lo que hacen, bueno, cuando lo descubren a tiempo, inician lo que son las quimioterapias, pero si la Ajá. quimioterapia no funciona, le hacen un trasplante de célula, de médula ósea, creo que, Ujú. o En células el madre, no me caso, acuerdo. en el caso de las leucemias, ahí está hablando de Ajá, leucemia. en el caso de las leucemias, Ajá. entonces, y cuando ya eso no funciona, ya es como que ya no se puede hacer más, Ya no se porque pasa. Y ajá, no en porque lo todas, o sea, intentaron. aunque usted haga un trasplante de médula ósea, no quiere decir que va a ser 100% que ese trasplante de médula ósea sea efectivo para ese paciente con leucemia. Ajá, porque muchas veces el cuerpo del paciente no lo acepta, Pues, sino que ajá, la rechaza. ahí puede el sistema de las células B, porque es el implicado en reconocer los órganos trasplantados, en este caso la médula ósea que ha sido trasplantada, la puede como aceptar o como la puede terminar rechazando. Ya, Ujú. El bueno. problema es eso, el problema es la muerte al final. Ajá, porque Ujú. ya, o sea, se intentaron los métodos de ayuda y no se pudieron. Sí, sí, se hace hasta donde se puede y se le explica a los pacientes cuánta efectividad tiene, cuánto es el porcentaje de vida que va a lograr tener, y las complicaciones, ¿verdad? Que si una de las ¿Cómo complicaciones podemos es que volver no a, rechazo. cómo podemos valorar el tiempo de vida de la persona con leucemia? Ese es indescriptible, puede decir, o sea, puede decir de meses, puede ser años, Sí, porque hay personas que les conozco dicen de que tienen casos, meses y al final acaban una, viviendo 1 año o 2 años. un año, 2 años. Es que realmente como no somos dioses, pero nosotros podemos decir meses, podemos decir años y pueden ser meses. Ajá. Ujú. Entonces, lo ideal es decirle, no se le puede dar un tiempo de vida, o sea, no se le puede dar así como un periodo exacto, sino que serle sinceros a la familia, ¿verdad? Y al paciente. Y que estén conscientes de que un trasplante no es 100% efectivo. Mm, Ajá, sí, ajá. a ver, sí, esa duda tenía. Pero gracias. Bueno, entonces, bien, cuando hablamos de la respuesta de las células B a muchos antígenos, algunas veces va a requerir ayuda de las células T, ¿verdad? Entonces, eh, cuando esto pasa en tales casos, ¿verdad? Los anticuerpos no producirán, no se van a producir a menos que las células T, que son las auxiliadoras, entonces a menos que ya estén ahí y estén presentes, entonces sí van a poder producir. Ujú. Y uno de los hechos característicos de la respuesta inmunológica, hablando en general, ya de esto en general, cuando hablamos de esos hechos en respuesta inmunológica, hablamos de la memoria inmunológica. Y es aquí donde hablamos de la inmunidad innata, ¿verdad? Y de la otra inmunidad, que es la inmunidad adquirida, ¿verdad? Creo que aquí está.
y está la inmunidad innata. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Cuando, digamos, las personas consumen drogas, así como la marihuana, pero la ocupan en el término medicinal, el sistema inmunológico, ¿cómo descifra que es para algo bueno cuando en sí es algo malo, por decirlo así? Es que la marihuana no es mala, ¿verdad? No, o sea, es que no es mala, sino que no la usan bien. Ajá. Pero, digamos, las personas que no la usan bien, o sea, su sistema inmunológico supongo que ha de ser como, ¿qué hago? O sea, Acuérdese que la marihuana lo que va a realizar es una acción, pero la va a realizar a nivel del sistema nervioso, porque son las que generan el dolor, ¿se acuerda? Del hipotálamo, que es el centro regulador de todas las emociones, que es el centro regulador del hambre, de la sed, del dolor, en el cerebro prácticamente, en el tallo encefálico, ahí todo el sistema nervioso, ahí tiene implicado pero ¿y todo el cuando ya es sistema una nervioso. enfermedad? Sí, vaya, pero es que una cosa es que usted esté sana y usted consuma marihuana, ¿verdad? No, ajá, Las yo lo reacciones que le que van a quiero dar, saber es cuando uno está enfermo y consume no, la marihuana. no. Es que primero tiene que estar consciente de lo cuando uno está sano. Si uno está sano, las reacciones que le van a desencadenar, estado de euforia, le va a reaccionar Viajes la pupila astrales. dilatada y todo eso, ¿verdad? Pero como la marihuana se utilizaría en términos en la medicina por dosis, ¿verdad? Y en el término como vulgar se le puede decir, las personas que están sanas no las usan con dosis, sino que usan sobredosis de marihuana. Entonces no regulan esa cantidad de consumo. Entonces, ¿qué es lo que le va a afectar al final? Es su sistema nervioso. Cuando en realidad la marihuana le puede servir para el dolor, como un anestésico, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el paciente que está enfermo le va a producir anestesia, le va a producir un estado de olvido, ¿verdad? Que no le deprima el sistema nervioso. Es que no es que lo va a curar, la marihuana no lo va a curar del cáncer, ¿verdad? Sino que le va a ayudar un poco a olvidar el dolor o a que no le genere un dolor, ¿verdad? Sí, Ajá, la sobredosis es lo malo. ajá, eso, porque hay Ajá. personas que se pasan, de veras. Andan en unos Es viajes que, es que, astrales, es que no es para unicornios andan. consumirlo, es que no es para consumirlo, eso no es para consumirlo, eso es para términos de farmacología, para el uso de lo que es realmente. Sí, pero sí tenía esa duda con el sistema inmune.